Saludos a todos, yo soy Freddy Guzmán, estudiante de la maestría Gestión de la Tecnología Educativa. En esta ocasión vamos a presentar una exposición de la asignatura Evaluación de los recursos didácticos y cursos online, con el facilitador Víctor Romero. La temática que estaré planteando es sobre la importancia de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es que los recursos didácticos, según Cacheiro, son los medios didácticos que pueden definirse como cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del currículo para aproximar o facilitar los contenidos. Los recursos didácticos han de planearse a priori para poder controlar el tiempo y el uso del mismo en los contextos de aprendizaje. Algunas de las funciones de los recursos didácticos podrían ser mediar en las experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas, facilitar o enriquecer la evaluación. Esas y muchas otras funciones tienen los recursos didácticos. Por tal razón, son de gran importancia en los procesos de aprendizaje y también en los procesos de enseñanza, que van ahí uno con otro. Algunos tipos de recursos didácticos son los siguientes, según Moral y Villalustre. Está el material permanente de trabajo, que son todos aquellos que se usan a diario en la enseñanza, ya sea para llevar registro de la misma, como ilustrar lo dicho o permitir otro tipo de operaciones. Y es que el docente debe utilizar siempre estos materiales permanentes, registro de asistencia, sus planificaciones, que siempre deben estar presentes en el aula, y los registros de evaluaciones también. Otro tipo de material es el material informativo, que son aquellos materiales en los que se halla contenida la información y que son empleados como fuente de saberes. Estos son los libros, revistas, periódicos, también presentaciones en PowerPoint, entre otros, videos, entre otros. Material ilustrativo. Los materiales ilustrativos son todo aquello que puede utilizarse para acompañar, potenciar y ejemplificar el contenido impartido, ya sea visual, audiovisual o interactivo. Estos materiales interactivos normalmente pueden ser materiales multimedia si hay la posibilidad en el aula de emplearse, y muchos otros que están también contenidos en los libros o revistas que el docente utilice para poder ejemplificar, para poder acompañar lo que se enseña. Está el material experimental, que es aquel que permite a los alumnos comprobar mediante la práctica y la experimentación directa los saberes impartidos en clase. Aparte de que sea la asignatura como ciencias naturales, que en casi todos los centros educativos hay un laboratorio de ciencias, pues ahí van a haber materiales físicos en donde el estudiante podrá tener contacto directo con ellos, generar aprendizajes o evaluar los ya obtenidos. Pero hay otras asignaturas, como el caso de las matemáticas, que el docente puede desarrollar él mismo estos materiales o comprarlos ya elaborados y poder permitir que los alumnos comprueben lo que han aprendido mediante el uso de estos materiales. Podría ser un libro comprado o diseñado por el docente con problemas matemáticos para solucionar, o puede ser inclusive una cartulina que el docente ahí plasme problemas para evaluar lo que los estudiantes han aprendido, que estos puedan comprobar si obtuvieron lo que se esperaba en la clase. Material tecnológico. Se trata de los recursos electrónicos que permiten la generación de contenidos, la masificación de los mismos, entre otros, valiéndose sobre todo en las llamadas TIC. Entonces, el computador sale a reducir acá, pero dentro del computador hay muchas herramientas, que algunas funcionan con internet, otras no, que pueden ser llamadas recursos tecnológicos, tales como son YouTube,
que el estudiante puede desarrollar videos y mediante este publicar lo que ha aprendido. Y esto puede servir también para que otros puedan aprender de ese recurso que haya creado el estudiante, pero también el docente puede hacerlo y así masificar esos contenidos que se aprenden en las aulas. Un recurso didáctico bien diseñado toma en cuenta las siguientes características: multimedia, que entre este se encuentra el texto, la imagen, el audio, el video y la animación. Entonces, un buen recurso didáctico podría ser multimedia. También la interactividad. Un buen recurso didáctico es interactivo y asegura una motivación intrínseca en el estudiante. O sea, no hay que pedirle al estudiante que haga o no haga cierta cosa, porque el recurso mismo va a permitir que el estudiante se anime a hacer lo que se requiera para aprender. Accesibilidad. Entonces debe garantizarse mediante el uso de insumos de fácil acceso. Un buen recurso es accesible. La flexibilidad. Está por más decirse que un recurso debe ser muy flexible. Si en el momento no poder emplearse, pues puede introducirse más luego, o si no llegara a introducirse, pues podría sustituirse por otra forma de hacer llegar el conocimiento al estudiante. Modularidad, que puede separarse en una o más partes para ser utilizados en momentos concretos. Un recurso no siempre va a poder utilizarse en su totalidad en todo momento que se utilice y puede adaptarse a situaciones diferentes, y ahí entra la adaptabilidad. Pues yo puedo tomar un video que alguien hizo y solamente tomar una parte de ese recurso, ya sea la parte de las definiciones o la parte de la práctica. Entonces, esa modularidad me permite que un recurso yo puedo utilizarlo una y otra vez en temas distintos, simplemente porque uno o más elementos de ese recurso pueden ser utilizados. Entonces, como decía, la adaptabilidad es lo que me va a permitir reutilizar este recurso en situaciones distintas, inclusive en asignaturas diferentes para las que fue diseñado ese recurso. Reusabilidad, que puede utilizarse una y otra vez el recurso y sin perder la capacidad. Tal es el caso de los videos, el caso de las pruebas digitales. Los recursos multimedia tienen esta ventaja, que pueden ser reutilizados una y otra vez y no se desgastan. Ya en el caso de un libro o un periódico que se le saque recorte, pues ya no va a poder ser reutilizado, o si se le raya, si hay que rayarle. Entonces, la última característica que hemos tomado en cuenta es la portabilidad, que es fácil de transportar sin sufrir daños. Entonces, hay recursos que son muy frágiles, que si uno lo lleva de la casa a la escuela podría dañarse, o una vez sea utilizado, pues hay que desecharlo porque no puede ser transportado fácilmente, ya sea que pese mucho, sea frágil o cosas por el estilo. Entonces, un buen recurso es fácil de transportar sin sufrir daños. Entonces, la importancia de los recursos didácticos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Enseñar es una tarea muy complicada, que de hecho lo es, puesto que ser pedagogo significa no solo impartir contenido. Se trata de conjugar los contenidos del currículo con la realidad en la que se enseña. A pesar de que los contenidos son los mismos, en cada centro y en cada escuela se emplean distintas estrategias y recursos para enseñar lo mismo. Esto depende principalmente de las competencias del docente y de los alumnos, además de la disponibilidad de los insumos. Pues en la zona en que yo vivo hay escuelas que quedan en las lomas. Entonces, hay algunos de esos sitios que no hay acceso a energía eléctrica, señal, por ende no hay internet, las carreteras son largas y difíciles, son carreteras no asfaltadas. Entonces, todas esas trabas, vamos a llamarle trabas,
Todas esas trabas obligan a que el docente tenga que utilizar recursos del ambiente, del medio ambiente. Entonces, eh, eso va a causar disparidad entre la forma de enseñar en el campo y la forma de enseñar en las zonas urbanas, o sea, zona rural, zona urbana, que en un centro educativo de la zona urbana puede utilizarse sin problema un computador y no se te va a descargar. Ahora en la loma donde tú tienes que mudarte 1 o 2 semanas, tú no vas a tener la posibilidad de cargar tu computadora y que te dure 2 semanas cargada. No es posible. Por lo tanto, el docente podría utilizar recursos multimedia 1 o 2 veces a la semana. Y, claro está, los recursos de medio son muy importantes de utilizar, inclusive en la zona urbana, pero va a haber disparidad entre los tipos de enseñanza. O sea, no se va a enseñar de la misma forma, pero eso no quiere decir que uno tenga ventaja o que el otro no, porque todo va a depender de esa capacidad de innovación que tenga el docente y lograr aprendizajes significativos incluso cuando hay escasez de recursos. Tener un curso llamativo y alusivo a los contenidos del día hace que la clase sea inmersiva. Esto ayuda al docente a aprovechar que los estudiantes pueden concentrarse para enseñar mejor. Entonces, cuando tú llevas un recurso que tiene que ver justamente con el tema que tú vas a enseñar y este es fácil de entender y es fácil de manejar, pues el estudiante se va a ir solo, va a tener una motivación intrínseca, lo cual es inmersiva. O sea, el estudiante se mete en el tema y saca lo mejor de este tema para sí. El docente, que se preocupa por preparar previamente sus insumos pedagógicos, apuesta por el logro de los objetivos propuestos y por el éxito de sus estudiantes. Todo esto debido al gran impacto positivo que tienen los recursos sobre los procedimientos de enseñanza. Estos dan riqueza a los mismos y facilita la comprensión de los contenidos. Entonces, un docente que emplea buenos recursos, inclusive si son hechos, o mejor aún, si son hechos por él mismo, puede adaptarse mucho más a las situaciones de aprendizaje de sus estudiantes, porque es el docente quien conoce mejor a sus estudiantes. Según Suárez Ramos, los órganos sensoriales desempeñan un papel fundamental en el aprendizaje del estudiantado, y a pesar de que los sistemas representativos o sentidos prioritarios para la percepción del entorno pueden diferir entre un individuo y otro, el ser humano a lo largo del tiempo ha ideado recursos, técnicas y estrategias de enseñanza destinadas a los distintos estilos de aprendizaje, o sea, visual, auditivo o kinestésico. La parte más llamativa de los recursos didácticos es la posibilidad de abarcar todos los estilos de aprendizaje y adaptarlos a los acontecimientos actuales. Entonces, los recursos didácticos, y más si son diseñados por el docente, pues pueden incluir estos 3 tipos de aprendizaje y que todos los seres humanos tienen uno más desarrollado o quizá 2. En el caso mío, yo soy muy kinestésico, yo tengo que tocar, tengo que hacer para poder aprender. Entonces, mis docentes en su momento debieron crear recursos que el estudiante pueda tocar, por ejemplo. Y me voy para el nivel inicial, por ejemplo. Para que los niños puedan aprenderse su nombre, aprenderse el nombre de sus estudiantes, a veces tienen que tocarlo, palpar ese nombre. Entonces hay que escribirlo en un trozo de cartulina y que el estudiante lo ponga en un lugar, lo lleve de un lugar al otro. Apilarlos todos y que ellos entresaquen su nombre o el nombre de algún compañero en específico. Entonces, ya más grandecitos, en secundaria, debe ser lo mismo. Si tenemos en el aula un estudiante kinestésico, que de hecho la mayoría son kinestésicos, si tenemos un estudiante kinestésico, debemos diseñar recursos que me permitan a mí que ese estudiante se inmersa en la clase. La gamificación es un gran ejemplo de esto, que llevemos al aula juegos gamificados o actividades gamificadas que a simple vista no parezcan ser del tema, pero que al uno incluirlas tengan actividades que el estudiante pueda transferir los conocimientos aprendidos de forma oral o escrita, lo teórico,
a la forma práctica. Entonces, de esa manera aprenden los kinestésicos. Los auditivos mediante el sonido. Entonces, hay que incluir en esos recursos audios, hay que incluir canciones e inclusive poner a que los niños creen canciones a partir del tema aprendido. Y los visuales, que con el simple hecho de ver pueden aprender, pues es más fácil incluir imágenes o incluir palabras, texto en los recursos. Algunos ejemplos de recursos para cada estilo de aprendizaje son los siguientes. Tenemos para el aprendizaje visual, ilustraciones esquemáticas, modelos didácticos, mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, entre muchos otros. Para los auditivos, audios, videos, podcasts, películas, canciones, historias habladas, grabaciones instrumentales, entre otros. Y para los kinestésicos, gamificaciones, manualidades, juegos de roles, juegos educativos, entre otros. Entonces, tenemos la referencia que hemos tomado en cuenta para construir esta exposición, que tenemos a Cacheiro, el segundo es Del Moral y Villalustre, y el tercero Suárez Ramos J. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que hayan obtenido tanto conocimiento como le haya sido posible a través de esta exposición. Que tengan muy buenos días.